Bueno, seguimos vía telefónica nosotros. La verdad que tenemos problemas de conexión por Zoom. Ya está con nosotros el doctor Álvaro Roel. Vamos a conversar con él acerca de un tema importantísimo, el arroz. La producción de arroz. Pero primero te voy a decir quién es el doctor Álvaro Roel. Es ingeniero agrónomo egresado en el año 1990 de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, investigador del programa Arroz de INIA. Él está saliendo por Zoom, sí, me dice Maxi, por supuesto. Maestría en ciencia en la Universidad de Texas, doctorado en ecología en la Universidad de California, y además, bueno, ocupó cargos de dirección regional, dirección del programa, así como integró y presidió la junta. Acá me quedo. Vive en la junta directriz, vive en 33 y es productor agropecuario además. Parece que podemos ingresar, a ver, por Zoom, me dice Maxi, y le voy a preguntar al doctor Álvaro Roel. ¿Cómo está, doctor? ¿Anda bien? A ver si podemos... ¿Qué tal, Rubén? Un gusto de estar en tu programa y estar en Radio Nacional. ¿Me escuchan bien? Lo escucho perfecto. Perfecto. A ver si podemos hacer, estoy buscando hacer una conexión por Zoom. En imagen salgo por teléfono, no sé si es correcto hacerlo así. Bueno, a la uruguaya parece esto. Doctor, el arroz. La sostenibilidad detrás de un producto estrella del Uruguay. ¿Es sostenible cómo se produce el arroz en Uruguay? Bueno, primero que nada, simplemente agregar a esa introducción que yo integro, digamos, un equipo de investigadores y técnicos dentro del programa Arroz, y por lo tanto las puntualizaciones que voy a hacer conforman parte de un trabajo en equipo. Sí, vinculado, digamos, a los temas ambientales, entendemos que ese es uno de los aspectos, digamos, diferenciadores de la producción de arroz. Y acá, digamos, una de las cosas que quisiera resaltar, que aplica, digamos, muy bien ese concepto de que, bueno, uno conoce su país cuando vive fuera del país, y ahí valora qué es lo que tiene. Eso aplica muy bien, digamos, dentro de lo que es el sector arrocero. Y bueno, nuestro sector tiene algunos aspectos diferenciales. Este es uno, el que tú me estás preguntando, porque es muy distinto a los sistemas de producción en general en el mundo, ¿no? Desde su propia concepción ya hace como 100 años atrás, es un sistema que está integrado en un sistema de producción ganadero. O sea, no existe un arrocero que no tenga un ganadero al lado. A veces es el propio arrocero quien hace ganadería. Claro. Y esto le da un gran diferenciador y le confiere atributos marcadamente en los temas ambientales. Ese diferencial esto es para muy el público, propio de para el público más ciudadano, lo que quiere decir es que después que se planta el arroz viene una fase de 2 o 3 o 4 años donde hay ganadería y pastura. No existe, digamos, arroz continuo, que es lo más común, digamos, a nivel mundial. Entonces, estos sistemas, cuando están bien diseñados, permiten explorar las altas niveles de productividad que tenemos, pero a su vez mantienen la calidad del suelo, fijan nitrógeno en la tapa de pasturas, aumentan la biodiversidad, utilizan, digamos, pocos agroquímicos, y por lo tanto tienen altos niveles de indicadores ambientales. Álvaro, disculpe que le interrumpa. Me dice Maxi, el operador, que active la cámara, si es posible. ¿Cómo no? Porque usted sale perfecto, ¿no? Me decía entonces que tiene características muy particulares la producción de arroz en Uruguay, porque no es una producción, digamos, constante en el año y vinculada más bien al sector ganadero, ¿no? Es decir, está vinculada a la producción de ganadería. Correcto. Para que tengas una idea, mayoritariamente el arroz en el mundo se produce, digamos, en régimen de arroz continuo, a veces incluso hasta 2 veces, digamos, de arroz en un mismo año, cosa que no sucede en nuestro sistema, porque integra un sistema de producción donde hay un ganadero que parte de años utiliza pastura y genera producción de carne. Esto nos da algunos atributos
que son claves para mantener los niveles de producción que tenemos con relativa baja carga de uso de insumos y de agroquímicos, y explorando, digamos, y potenciando lo que son los temas de la calidad del suelo y la fijación de nitrógeno. Los pros y los contra, ¿cuáles serían? Baja la productividad, por ejemplo. En cuanto a eso, doctor, y calidad, por ejemplo, arroz, en relación a otros países que tienen producción continua. No, justamente ahí está, digamos, la parte, digamos, crítica, digamos, de todo esto, en el sentido de que esa, digamos, no permanencia en el tiempo de la producción permite, de alguna manera, alcanzar niveles de productividad que son muy destacados a nivel internacional. Cuando uno hace arroz continuo, de una manera va generando, digamos, mucha más presión sobre los recursos, empiezan a aparecer, digamos, malezas que son resistentes, insectos que son resistentes, el suelo se empieza a degradar y hay que utilizar más nitrógeno, hay que proteger, digamos, más las variedades y hay que usar más agroquímicos. Entonces, este concepto de rotar, de ir rotando, digamos, dentro de un área, es uno de los capitales, digamos, importancias diferenciadores, digamos, de nuestro sector, junto con otros parámetros, ¿no? Qué importante ese dato que nos da, ¿no? Porque mejora mucho en cuanto al medio ambiente. Protegemos más el medio ambiente produciendo de esta manera. Exactamente, que era un poco la pregunta que tú me hacías. Si eso lo combinamos, ¿no? Un poco tratando de responder o resaltar los aspectos diferenciadores, ¿no? Que creo que es importante, digamos, que el público en general Doctor, lo conozca. ¿Es homogénea la producción de arroz en el mundo o hay hay particularidades según los países? Bueno, mayoritariamente la producción se hace en el continente asiático, ¿no? Donde ahí, claro, capaz que era el primero que tendríamos que haber puntualizado, digamos, el arroz es la base de alimentación, digamos, de la gente, donde normalmente una persona, digamos, come 3 o 4 veces arroces en el día, ¿no? Por lo tanto, es la base sustancial, ¿no? Para que tengas una idea, en esos países llegan a comer 80, 90 kilos de arroz por año, cuando nosotros a lo máximo llegamos a 12, 14 kilos por arroz por año. Persona. Por persona en el año. Sí, yo estaba pensando, doctor, en eso, incluso viendo programas de televisión vinculados a la comida. El arroz es la base de países asiáticos, ¿no? Pensaba, qué sé yo, en Tailandia, Birmania, China, ni que hablar. Bueno, todos, ¿no? Mucho arroz. Muchos tipos de arroz también, ¿verdad? Exactamente, ese es otro de los aspectos diferenciadores, ¿no? Uruguay, digamos, se destaca por la producción de un tipo, de una calidad de arroz, que se denomina arroz largo fino, dentro de esa vastísima variedad, como tú mencionás, ¿no? ¿Y por qué digo que es también otro aspecto diferenciador? Porque dentro de esta categoría de largo fino, nosotros producimos un arroz que es más bien, digamos, traslúcido, que cocina suelto, ¿no? Pero sobre todo que es muy homogéneo y estable en el tiempo, ¿no? Los molinos cuando exportan arroz pueden garantizar que un barco proviene todo de una misma variedad, desde el primero hasta el último grano, ¿no? Entonces eso le da una homogeneidad y una calidad única. Claro. Pero pensando en el consumidor local, también es importante, digamos, resaltar que ya que el mercado, digamos, externo tiene una importancia enorme, el mercado, digamos, interno uruguayo no es un mercado residual, digamos, y el consumidor puede realmente, digamos, tener accesible un arroz de altísima calidad. Cuando nosotros que entendemos un poco más de arroz lo comparamos con los arroces de los países vecinos, nuestros arroces son evidentemente muy superiores, ¿no? Tienen mucho menos grano quebrado, yesoso, panza blanca, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante mencionar. Claro, claro. O sea que nuestro arroz es muy homogéneo. Por ejemplo, cuando compramos ese paquete de arroz, estamos comprando un arroz homogéneo en cuanto al grano, la calidad del grano, las características de ese grano de arroz, y no como en otros casos que de pronto hay variedades mezcladas.
Exactamente, pienso, por ejemplo, en comidas ese es un atributo que se han diferenciador internacionalizado que por mucho y que usan el supuesto arroz como genera el mucha risotto, por ejemplo. confianza y fidelidad por parte de los compradores, ¿no? Uno sabe que desde la primera hasta el último grano, ¿no? Proviene de una misma variedad. Y esto es fruto de un trabajo, digamos, muy largo y permanente, ¿no? De más de 50 años entre productores, la industria, el comercio, los mejoradores de Iña, en lograr esos arroces, digamos, con esas calidades que están buscando los mercados, ¿no? Porque, Claro. digamos, es un trabajo que no se llega de un día para otro. No, evidentemente, un trabajo multidisciplinario, además se integran distintas instituciones en esto. La incidencia de Iña, le iba a preguntar en esto, y especialmente, otra pregunta es, ¿qué nivel de exportación tenemos de arroz? Es importante, ¿no? Es significativo. Es significativo, más del 90%, digamos, de lo que se produce se exporta a un menú muy variado de países, desde países en la región, tradicionalmente Brasil, Perú, México, pero también fundamentalmente a Medio Oriente y Europa. Y bueno, el arroz uruguayo ha sabido poner, digamos, un sello de calidad, digamos, y de homogeneidad del producto en lo que ofrece. Y eso que tú mencionabas del trabajo de línea es otro de los aspectos diferenciadores, así como decíamos esto de la rotación de cultivo con la ganadería, que es lo que nosotros denominamos la integración de la cadena, ¿no? Claro. A través de los productores, la Asociación de Cultivadores de Arroz, la industria, la gremial de molinos, el Estado y la investigación le confieren evidentemente una capacidad para poder capitalizar todas ese trabajo aceitado, digamos, capitalizar estas oportunidades y también trabajar en los problemas que puedan aparecer, ¿no? Y el alto uso ¿Cuántos de sectores que genética mueve, ¿no? nacional La y es cadena un productiva, ¿eh? jugador clave, ¿no? Todo esto. Sí. Sí, porque son un montón de sectores que están moviendo esta cadena productiva también, como usted dice. Se tienen que integrar los productores por un lado, se tienen que integrar instituciones del Estado, instituciones de investigación, la universidad. ¿Cuántas Y cosas bueno, que se tienen que yo creo integrar que y tiene que ocurrir algo así el como un ejemplo, accidente? digamos, final de todo eso es lo que se denomina el precio convenio, que es algo un poco único cuando uno lo compara, digamos, con otros sectores, en el sentido que el productor le permite concentrarse en la producción, ya que él va a recibir el mismo precio independientemente del lugar del país que se encuentre o del momento que decida entregar la producción. Entonces hay una especialización muy grande, ¿no? Del productor aplicando un paquete tecnológico, ¿no? Muy ajustado, y por otro lado, digamos, la investigación, la industria y los cultivadores, cada uno enfocado en lo suyo e integrando esta cadena. ¿Cuántas etapas involucra la cadena? Entonces veo que es una cadena importante, ¿no? Desde el productor inicial del arroz después al industrial, digamos, el que industrializa el arroz, de los granos, el Exacto, tratamiento de los mismos, el empaquetado. para que tengas una idea, hay más de 40 plantas, digamos, industriales a lo largo, digamos, de la región arrocera, que fundamentalmente está ubicada, digamos, en el este, centro y norte del país, donde, digamos, ahí hay una dinámica muy importante de lo que son, digamos, los proveedores de insumos, los proveedores de genética, las fases vinculadas, digamos, a la producción, luego vinculado a lo que es la cosecha, la industrialización y luego el exportar, digamos, y la comercialización de esos granos. Pero reitero, siempre en una mirada, digamos, integrada con qué es lo que se hace después de esos 5 o 6 meses donde está, digamos, el arroz en el territorio, y lo que viene después y cómo se hace esa otra parte termina también influyendo en estos aspectos que yo les comentaba. Doctor, yo miro, ¿no? Tiene que ver con las taipas, se usa mucho el agua para el cultivo del arroz. Ese es otro de los factores, también diferenciador. El arroz es 100%, digamos, bajo riego, por lo tanto, digamos, de alguna manera estamos eliminando
yo diría que el principal factor de variabilidad en la producción en los cultivos no regados, y sobre todo los cultivos de verano, que si lo juntamos, digamos, con una muy buena genética desarrollada y adaptada para nuestras muy buenas condiciones, un productor asesorado también por profesionales, tanto privados como de la propia industria, nos permiten lograr niveles de producción que realmente son destacables, digamos, a nivel internacional, ¿no? Niveles de producción y estabilidad en esos niveles. Acabamos de terminar una zafra récord de productividad de 9.000, casi 400 kilos por hectárea. Eso realmente nos pone en los primeros niveles de productividad en el mundo, pero siempre teniendo, valorando lo que comentaba al principio, esos atributos diferenciales que nos permiten no solamente alcanzar estos rendimientos, sino hacer un muy buen cuidado de la piel. Sí, es una constante, ¿verdad?, en el país ya como marca país, y INEA tiene mucho que ver, que es el respaldo científico de esa calidad de producción. Cuidado del medio ambiente, ser amigable con el medio ambiente, que el producto final sea un producto de calidad nutricional. Eso no es un mero romanticismo, sino que tiene que estar avalado por equipos científicos a través de todo un trabajo que ustedes asesoran realizar en los productores para llegar a ese producto final. La pregunta del estribo, ya que estamos hablando de producción, esa exportación ha sido importante, ¿no? Es decir, afortunadamente es un sostén económico en este momento tan difícil de pandemia, conjuntamente con otras producciones de grano. ¿Somos tomadores de precios? ¿Tenemos un techo en ese sentido ya o tenemos como para mucho más todavía en materia de exportación? Volumen de exportación y por supuesto volumen económico. Bueno, y al igual, digamos, que en todo los otros mercados, estamos de alguna manera, digamos, sujetos a lo que son los vaivenes y las variabilidades naturales que ocurran, ¿no? Acá en el caso del arroz, una cosa, digamos, importante, digamos, a señalar, y que está relacionado con lo que comentábamos anteriormente, no podemos olvidarnos que este es el sustento de la alimentación de una parte muy importante de la población mundial. Por lo tanto, los países, sobre todo los asiáticos, que como te mencionaba, comen 3-4 veces de arroz por día, para ellos el lograr mantener digamos, los precios pasa a ser un tema de seguridad nacional. Por lo tanto, no son tan, digamos, importantes las variaciones de precios, son mercados que están muy protegidos y subsidiados. Por eso, la estrategia del país siempre ha sido, digamos, la diferenciación en el producto que logra comercializar. Y ahí el trabajo de INEA es fundamental en objetivizar, digamos, esas características distintas, tanto desde el punto de vista de producción, como de inocuidad, como de impacto ambiental, ¿no? O sea, y por eso estos indicadores que son internacionales, no solamente hay que decirlos, sino hay que demostrarlos y hay que publicarlos, y tenemos que estar abiertos a que terceras personas, de alguna manera, nos auditen esos procesos. Y lograr esa estabilidad, ese estándar de calidad, como usted dice. Y eso también le da estabilidad al productor, en cuanto a ese mercado protegido, que tiene una estabilidad de precios también. Exactamente, y ese trabajo es un largo trabajo, por muchos años, aditivo, digamos, dentro de esta cadena, industria, producción, Estado, investigador. Qué importante eso, doctor. Ahí está la adición del valor agregado y que se estabilice ese valor agregado, ¿no? Como usted dice, respaldado por todos esos documentos científicos que ustedes tienen que brindar respaldando el producto. Un trabajo del día a día, evidentemente. Muchísimas gracias, doctor, por esta nota muy instructiva, al menos para mí. Espero que así sea para todos los oyentes del programa, para aquellos que no sabemos nada prácticamente de esto, y es bueno que Uruguay, como país agropecuario, tenga un periodismo dedicado a estos temas, de divulgación especialmente. Como no, un placer estar en el programa y coincidimos totalmente en eso último, la importancia de acercar al público general qué es lo que estamos haciendo y fundamentalmente en este caso del sector arrocero. Muchas gracias. Igualmente, doctor, que tenga buen día hoy. Tema importantísimo y vamos a seguir divulgando todos estos temas que hacen al Uruguay, ¿no? El Uruguay de todos los días y el sostén económico de nuestra macroeconomía, precisamente. Hace un rato hablábamos con el economista Caumont de macro y microeconomía. Bueno, acá tenés uno de los ejemplos directos, bajado a tierra,
concreto de lo que significa producción de riqueza. Nos vamos y volvemos mañana a partir de las 10 de la mañana. ¿Sabés para qué? Para saber en dónde estamos.